Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes ¿Qué, güey? platicamos alguna biografía, un momento histórico o una serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Sí, cabrones. Ya. Y si te es posible, también recuerda sumarte al Patreon de Lechovisa, que está en la descripción de este video y donde nos podrás apoyar a seguir haciendo este contenido y recibirás mucho contenido extra como beneficio. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, amistades. ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Bardos de la Historia número 152. Lecho y yo estamos grabando más tarde de cuando habitualmente grabamos porque primero nos distrajimos viendo las luchitas y porque grabamos el video de Patreons para este mes. Entonces, pues vayan a Patreon si les gusta apoyar, si les gusta escucharnos cada semana y dicen, qué padre que esos cabrones tienen tiempo de investigar. Sí, pero pues si nos quieren apoyar, pueden seguirnos en Patreon. Y de ahí en más, sean ustedes bienvenidos a una semana más de historia y biografías. Prácticamente todo el siguiente mes esta casa va a estar apoyando a la pesadilla americana con Así Rhodes. es, el mismísimo Cody Rhodes. Puede que ustedes sepan de lucha libre o no, de cualquier manera los invitamos a tuitear We Want Cody en sus redes sociales. Por favor. Y unirse a esta furia colectiva en la que estamos. Así es, porque si ustedes ya nos han seguido de tiempo, sabrán que nos encanta la lucha libre y... Ya está pasando ahorita algo muy mediático. Así es. Y que la chupe la Roca. Sí, que la chupe. Sí, que la chupe. Sí, que se vaya. Y bueno, ¿no? Cada semana en este podcast alguno de los dos prepara alguna bonita historia de la cual la otra persona no sabe de qué vamos a hablar hasta que le damos una pista. Y en este caso me toca a mí contar la historia. Yo sé que muchos de ustedes se quedaron con las ganas de escuchar la segunda parte de la decadencia de los Estados Unidos, pero... Sí, se quedarán con las ganas y no se suscriben al Patreon. Ahí va a ir el otro episodio. Es correcto. No, es cierto, viene la próxima semana, pero Sí, se asustaron, pero podría ¿verdad? ser verdad, Cabrón. Un día va a ser verdad. Así es. Pero en esta ocasión me toca a mí contar la historia mientras damos un poco de calma, ¿no? A la fiebre anti-yankee. Sí, se me pasó después de que Kate Cowell metió 2 goles con mis Chivas. Dije, dejen de hablar mal de Estados Unidos. Ubicas ese TikTok de Stop Blaming Men. Sí. Stop Blaming Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy le voy a dar a Sergio algunas pistas para que intente adivinar de qué vamos a hablar. Ya tienen la primera y es que, como tal vez algunos de ustedes sepan, siempre guardamos en el mismo drive de Lechovisa nuestros capítulos y les ponemos nombres clave para que no adivinen. El nombre clave de mi capítulo es No Más Guerra. No me entiendes, por favor. Y además, pues es un capítulo horrible que habla de muchísimos asesinatos, golpes de estado y colonialismo. Vas a hablar de la guerra sino-japonesa. No. ¿No? ¿No vas a hablar de las cosas horribles que hizo Japón a China? No. Hoy no. Ok. Digo, porque chance ya luego yo hablo de eso. Ah, bueno, nos ponemos de acuerdo. No, pero el día de hoy, Sergio... Porque Japón eran unos ojetes, ¿eh? O sea, China tenía todo el... China, si un país en este planeta tiene derecho a neta ver a todos con sospecha, son los chinos, güey. Porque no mames, a los chinos les llovieron vergazos de todos lados. Pero desde años antes, o sea, si no fueron los mongoles, güey, luego fueron los japoneses, los rusos, Inglaterra, ahorita Estados Unidos, India en su momento, o sea... Dejen en paz a China, güey. Por lo que veo, Dejen en paz a Winnie Pooh. siempre encontramos la manera de quejarnos de algún país, así que siempre... Esto me da más ganas de si hacer eventualmente el tier list de países. Sí. No sin antes hacer el tier list de números. Deberíamos de hacer el tier list, pero de países culeros. Sí. De todos los países colonialistas. Como analizando un poquito la historia de las cosas culeras que hicieron. Ok. Ajá. Me suena como un gran contenido para el Patreon. El Patreon, así es. Muy bien.
Vaya, aunque la gran mayoría de las naciones de este planeta ya tienen sus añitos Ujú. y le hemos dedicado algunos capítulos a explorar la historia de estas naciones. Saludos a Burkina Faso. Correcto. Gran capítulo, el de Burkina Faso. Del Patreon. Sí. Yo también. Todo ya está en el Patreon. El próximo capítulo nomás va a ser Sergio. Sí. Yo estoy en el Patreon. Es que como contamos en el Patreon. Bueno, hay algunos lugares del mundo que es un poco más difícil conocer el origen porque son muy viejos. Cuando, por ejemplo, pensamos en México, digo México como México, pues tiene un poquito más de 200 años. Antes de eso fue la Nueva España y antes de eso fueron algunos reinados prehispánicos. Así es. Europa tiene una historia que, Sí. dependiendo del lugar en el que nos encontremos o queramos analizar, puede venir de los vikingos o de algunas tribus celtas. Los germanos, los pueblos, los godos. Pero Ujú. hay algunas regiones en las cuales nos tenemos que ir a crónicas muy antiguas, como cuando nos referimos, por ejemplo, a África. Los orígenes de algunos países africanos es bastante complicado encontrarlos por Ujú. dos razones principales. Una, porque es antropológicamente las tierras más antiguas, o sea, donde hubo las primeras actividades humanas. Y además, porque la distribución geopolítica, como conocemos actualmente África, es muy reciente porque se la repartieron los culeros. Así es, tenemos un episodio donde hablan eso. Es correcto. En el Patreon. No, Pero Los crímenes de Inglaterra se llama el episodio. Ven, escucha. muchas veces, por ejemplo, algunas crónicas de musulmanes del norte de África, se pueden encontrar orígenes de alguno de estos territorios. Musulmanes al norte de África. Estos musulmanes solían llevar a cabo actividades comerciales a través del Sahara, con sal, oro, especias y esclavos. Sobre todo. Sí. La canasta básica. Los grupos del sur de estas rutas comerciales transsaharianas estaban ubicados en el borde del desierto y desde ahí el comercio suplementario se extendía hasta el borde de la selva tropical. Los terminales más importantes de esta red comercial eran Gené, Gao y Timbuktu, que se convirtieron en importantes centros comerciales alrededor de los cuales se desarrollaron los grandes imperios sudaneses. Estos imperios... Sudaneses. Estos imperios... Comedia. Ah, yes. Estos imperios Comedia. dominaron los estados vecinos, controlando las rutas comerciales con poderosas fuerzas militares. ¿Por qué? Porque si tenías el dinero, pues entonces tenías el poder. Tenías armas. Correcto. Tenías armas y esclavos que peleaban por ti. Los imperios sudaneses también se convirtieron en centros de aprendizaje islámico. Y el Islam fue introducido en el oeste de Sudán por comerciantes árabes del norte de África, que se extendería después de la conversión de muchos gobernantes importantes. Ujú. Para el siglo XI, los gobernantes de los imperios sudaneses ya habían adoptado el Islam, que se extendería hacia el sur en las áreas del norte de lo que hoy en día es Costa de Marfil. Ghana fue el más temprano de los imperios sudaneses. Floreció en Mauritania Oriental desde el siglo IV al XI. En el apogeo de su poder en el siglo XI, sus reinos se extendían desde el Océano Atlántico hasta Timbuktu. Después del declive de Ghana, el imperio de Mali se convirtió en un poderoso estado musulmán, alcanzando otro apogeo a principios del siglo XIV. Ujú. Y el territorio del imperio de Mali en Costa de Marfil se limitaba al rincón noroeste alrededor de Odien. Odien. Odíenme más. El imperio Songhai floreció allí entre los siglos XIV y XVI. Fue debilitado por algunas discordias internas, lo que llevó a algunas guerras de facciones, y esta discordia estimuló las migraciones de pueblos hacia el sur. Ok. A esto se le sumaba también una densa selva tropical en el sur que crearía barreras para algunas organizaciones políticas a gran escala como las del norte. Era mucho más fácil organizar el pedo en el norte porque eran planicies muy grandes. En cambio, ya cuando entrabas hacia el sur, las selvas no permitían tanta comunicación entre los diferentes poblados. Además de que había leones. Es correcto. Ujú. Porque el león es el rey de la selva. Exactamente. No es cierto. No, no es. No. En el sur, la gente vivía en aldeas o grupos de aldeas cuyos contactos con el mundo se daban a través de algunos pocos comerciantes que iban a larga distancia. Un cabrón al que le ponían en su caballo de unas canastas y ojalá vuelvas. Sí. Y subsistían de la agricultura y la caza. 5 estados importantes florecieron en esa zona.
El reino bono de Guiamán fue establecido en el siglo XVII por los Abrón, un grupo Akan que huyó del desarrollo del imperio Ashanti. Los Abrón. Exactamente. Desde su asentamiento al sur de Bonduku, los Abrón gradualmente extendieron su dominio sobre los Yulá. ¡Abrón! Abrón. ¡Abrón! Recientes emigrantes de la ciudad comercial de Begu. Begu. Más adelante, ya en el siglo XVIII, en el este central de Costa de Marfil, otros grupos Akan huían del imperio Ashanti y establecieron el reino Baulé en Sakaso. Los Baulé, al igual que los Ashanti, elaboraron una estructura política y administrativa centralizada bajo 3 gobernantes sucesivos, pero finalmente se dividieron en pequeños cacicazgos. Y a pesar de la división del reino, los Baulé resistieron firmemente la subyugación francesa. Los descendientes de los gobernantes de los reinos Agni intentaron retener su identidad separada mucho después de la independencia de Costa de Marfil. A principios del siglo XVIII, los Yulá establecieron en el imperio Kong en la región centro-norte. Y esta ciudad sería destruida más adelante por Samori Touré. ¿Quién era Samori Touré? Samori Touré, Primo de Yaya Touré. tal vez ancestro. Ok. Samori Touré era un conquistador africano que pretendía liberar a todas estas regiones de África de la conversión musulmana. Ok. Lo lograría durante un tiempo y debido a su ubicación entre Europa y los imaginados tesoros del Lejano Oriente, África se convirtió en un destino para exploradores europeos. Los primeros europeos en explorar la costa de África fueron los portugueses. Otras potencias marítimas siguieron y establecieron comercio con muchos de los pueblos costeros de África Occidental. Al principio el comercio incluía oro, marfil, pimienta, pero pues más adelante, sobre todo con el establecimiento de colonias americanas en el siglo XVI, ya incluía también esclavos. Claro que sí. El problema cuando empieza el auge del comercio de esclavos es que pues esto empieza a incentivar a tener más esclavos por parte de estos comerciantes, lo que llevaría al secuestro y a la esclavización de personas de las regiones costeras para ser transportadas hacia América del Norte y del Sur. Sí, como contamos en el episodio de los crímenes de Inglaterra, hijos de su pinche madre. Es correcto. Costa de Marfil estuvo sujeta a estas influencias, pero la ausencia de puertos protegidos a lo largo de su costa impidió que los europeos establecieran puestos comerciales permanentes. Por lo tanto, el comercio marítimo era irregular y jugaba solo un papel menor en la eventual conquista. El comercio de esclavos tuvo poco efecto en los pueblos de Costa de Marfil y en el siglo XVII, existía un comercio rentable precisamente de marfil. Ese era el producto que ellos manejaban, no esclavos realmente. Ok. El primer viaje francés registrado a África Occidental sucede en 1483. Los franceses fundan su primer asentamiento y a mediados del siglo XVII, en lo que ahora es Senegal, alrededor de esta época, los holandeses ceden un asentamiento en la isla de Gorée. Los franceses establecen una misión cerca de la frontera de la Costa de Oro y se convierten en el primer puesto avanzado europeo en esa área. No se establecieron en Costa de Marfil sino hasta mediados del siglo XIX. Para entonces, los franceses tenían asentamientos alrededor de la desembocadura del río Senegal y en otros puntos en las costas de Senegal, Gambia y Guinea-Bissau. Mientras tanto... Guinea-Bissau. Qué cagado. Mientras tanto, los británicos tenían puestos permanentes en las mismas áreas y en el Golfo de Guinea. Más adelante, Costa de Marfil es invadida por 2 grupos Akan relacionados, los Agni, ocupando el sureste, y los Baulés, que se establecieron en la sección central. El almirante francés Bouet Willamé firmó tratados con los reyes de las regiones de Grand Bassam y Assini y colocarían a todo el territorio bajo un protectorado francés. Para que no vuelva a pasar un pedo, ahora todo esto es francés. Ya vi que se pelean mucho ustedes. Ahora todo es mío. Exploradores, misioneros, compañías comerciales y soldados franceses extendieron el área bajo control francés desde adentro de la región de la laguna. No Torreón, sino Costa de Marfil. Chopala. Es correcto. La actividad a lo largo de la costa estimularía un interés europeo, especialmente a lo largo de estos ríos. Y la exploración francesa comenzaría a mediados del siglo XIX, pero avanzó lentamente y se basó más en la iniciativa individual que en la política gubernamental. En la década de 1840, los franceses concluyeron una serie de tratados con gobernantes locales del oeste de África, lo que les permitió construir puestos fortificados a lo largo del Golfo de Guinea, para servir como centros comerciales permanentes. Estos tratados otorgaban a los franceses soberanía para privilegios comerciales a cambio de tarifas o impuestos aduaneros pagados anualmente a los gobernantes para el uso de sus tierras. Este acuerdo no fue del todo satisfactorio porque el comercio estaría muy limitado y a menudo surgían malentendidos sobre las obligaciones del tratado. Sin embargo, el gobierno mantuvo los tratados con la esperanza de expandir el comercio.
vendamos y ya después vemos. Francia también quería mantener una presencia en la región para limitar la creciente influencia británica a lo largo de la costa del Golfo de Guinea. Y África y las regiones que se habían dividido, como conté al principio, empezaban a ser un tablero de ajedrez para las colonias europeas. Ujú. Sí, mucha gente no lo sabe, pero gran parte de la Primera Guerra Mundial fue por África. Porque las potencias cuando se dividieron África y empezaron a explotarlo, había algunos que no estaban tan contentos con el pedacito que les tocó, entre ellos los alemanes. Y siempre hay que tener contentos a los alemanes. Más o menos en esta época suceden dos acontecimientos históricos que cambiarían al mundo. Uno es que se juega la primera FA Cup en Inglaterra y la segunda es la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana. Ujú. La subsiguiente anexión... Qué cagado, ¿no? O sea, que esas dos cosas pasaron por el mismo tiempo, güey. O sea, Prusia existía, fútbol. Prusia dejó de existir, fútbol. El fútbol, ese no se detiene, la pelota no se mancha. Y, bueno, Francia pierde la guerra franco-prusiana y la subsiguiente anexión de la provincia de Alsacia y Lorena por Alemania llevan al gobierno francés a abandonar toda ambición colonial en África Occidental. El puesto comercial de Grand Bassam queda entonces a cargo de Arthur Verdier, un cargador de Marsella, que fue nombrado ministro residente cuando se estableció Costa de Marfil a finales de 1870. Ajá. Unos años después, Francia y Alemania reúnen a las potencias europeas con interés en África en la Conferencia de Berlín. Ok. La conferencia ayudó a racionalizar lo que se conoció como la carrera por África, pero no tuvo tanta influencia con otras colonias europeas. Hasta que el mismísimo... Pues ¿Quién? es que estoy tratando... No es Belcebú, pero imaginemos a Roman Reigns, Ujú. confirma su participación en la siguiente asamblea. Otto von Bismarck, Sí, pues el Kaiser. sí, El mismísimo Kaiser. toma las principales autoridades de esta conferencia de Berlín y también quería un papel más importante en África para Alemania. ¿Qué es lo que te decía, güey? Los alemanes estaban bien emputados porque decían, no mamen, ¿y a mí? Su amigo Alemania, siempre hemos sido amigos, acuérdense del Kaiser, soy el del piquito en el casco. Siempre vamos a estar juntos, güey. Nunca nos vamos a pelear. Nunca nos vamos a pelear. Sí, hacen lo que yo digo. Von Bismarck pensaba que podía lograr, en parte fomentando la competencia entre Francia y Gran Bretaña, un avance para Alemania. Echarlos a pelear en África y él agarrar lo que Ujú. dejaran. Sí, era Y el de que, acuerdo "Miren, firmado- miren Marfil. Y mientras se metía como la humedad. El acuerdo firmado por todos los participantes estipulaba que en la costa africana solo se reconocerían anexiones europeas o esferas de influencia que implicaran una ocupación efectiva. Mientras tanto, los africanos es como, Aquí estoy. Era, oye, aquí vivo. pues era lo que decíamos en el episodio de Inglaterra, güey. O sea, el colonialismo en general. Que decíamos que literal estos cabrones eran los güeyes feos que en la peda era como de que, a ver, güey, vamos a repartirnos a las morras, güey. Sí, güey. Las de esa mesa, güey, porque, o sea, tú llegaste tarde, güey. Entonces a ti te toca la morena. Y, Sí. y era como, güey, las morras no quieren contigo. Güey, ahorita en cuanto nos volteen a ver, va a llegar para allá una charola con shots de fuego. Está padrísimo porque es como vodquita, le echan canela y prende chispas. Yo directamente ya siento que aparté a la morra que trae el iPhone con funda de oso panda. Sí. Pero ustedes perfectamente pueden como con las otras dos, ¿no? Sí, güey, o sea, yo siento que nos toca como de a dos morras, güey. No hay pedo, güey. Ujú. Y es como, güey, déjalas en paz, güey. Sí, eso multiplicado por imperios y ejércitos, así de mal se veían los europeos, ¿no? Ajá. Eh, Los europeos solo son mis reyes repartiéndose pendejadas en el antro. En 1887, el teniente Gustav Binger inicia un viaje de 2 años por el interior de Costa de Marfil y al final de su viaje, Binger aseguró 4 tratados que establecieron protectorados franceses en este lugar. También el agente de Verdier, Marcel Treslapin, negoció 5 acuerdos adicionales que extendieron la influencia francesa desde las cabeceras de la cuenca del río hasta Costa de Marfil. Para finales de la década de 1880, acercándonos al siglo XX, Francia había establecido un control efectivo sobre estas regiones costeras en Costa de Marfil y Gran Bretaña reconoce la soberanía francesa en el área en 1889. Y es a partir de esta época en la que todos los niños de Costa de Marfil ya empiezan ya crecen sabiendo francés en lugar de sus lenguas originales, ¿no? Ok. Sí, colonización. Chep.
En 1893, Costa de Marfil se convierte en una colonia francesa y los acuerdos con Liberia en 1892 y con Gran Bretaña en el 93 determinan límites orientales y occidentales de la colonia. De nuevo, como se menciona en el capítulo que dice Sergio, no es nunca una casualidad que África esté dividido como una cuadrícula porque esos güeyes se lo dividieron como pastel. Una cuadrícula. Ajá. Así es, si les valió verga, así separaban familias. Era como, ahora tú eres de Costa de Marfil, tú eres de Liberia, me vale verga. Sí, no es como en los países latinoamericanos que es ¿dónde acaba el país? Donde nos deja el río. O si eres Paraguay, era donde me déjenme en paz, por favor, solo déjenme en paz. Era puro pedo. Era pedo, ¿no? Ya. Ya. El límite norte no se fijaría sino hasta 1947, 50 años después, que no sabíamos dónde se acababa hacia el norte este pedo. Cuando el gobierno francés quería adjuntar... pedo Costa de Marfil? Sí. Cuando el gobierno francés quería adjuntar partes de Alta Volta, la actual Burkina Faso, y el Sudán francés. Saludos a Burkina Faso. Mucha gente de Burkina Faso que escucha el podcast cada semana. Muchísimos saludos. Ujú. A costa de Marfil, por razones de Marfil. ¿De qué más? Y viste, es de Marfil. Aquí se da mucho el marfil. Dicen que el nombre fue después de que nos dimos cuenta que había marfil. Yo lo dudo, porque si no diría, qué coincidencia, ¿no? Sería una cosa loquísima. A costa de Marfil, por razones económicas y administrativas. A lo largo del proceso de partición, a los africanos les preocupaba un poquito que el europeo ocasional que pasaba por ahí pues no era muy amable, ¿no? Muchos gobernantes locales de comunidades pequeñas y aisladas no entendían realmente... ¿Hablamos de africanos o de africanos? No, africanos. Ah, ok. Muchos gobernantes locales de comunidades pequeñas y aisladas no entendían o eran engañados por los franceses sobre el significado de los tratados. Sin embargo, otros líderes locales pensaban que los franceses podían resolver problemas económicos o convertirse en aliados. Al final, la pérdida de soberanía por parte de los gobernantes locales fue el resultado de su incapacidad para contrarrestar el engaño y el que los ojetes militares franceses aprovechaban este desconocimiento del idioma y que traían pólvora. Ujú. Más que un resultado del apoyo a la intervención francesa. Costa de Marfil se convierte oficialmente en una colonia francesa. El 10 de marzo de 1893, Louis Gustave Winger, quien había explorado la frontera en la Costa de Oro, fue nombrado el primer gobernador. Durante los primeros años del gobierno francés, algunos contingentes militares se internaron en el interior para establecer nuevos puestos. Los asentamientos franceses encontraron resistencia de los lugareños, incluso en áreas con tratados de protección. Samori Touré y su iniciativa por liberar a los pueblos africanos de la ocupación musulmana seguía y ofreció muchísima resistencia. De que ya ni habían musulmanes, pero güey era... Ya se había establecido entonces el imperio Guazulu sobre gran parte de la Guinea actual, Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. El buen equipado ejército de Touré podía fabricar y reparar sus propias armas de fuego, atrayendo un fuerte apoyo en toda la región. Yo también tengo pólvora. Ujú. Marcha conmigo, amigo. Winger respondió a la expansión del control regional de Touré con presión militar, lo que resultó en una resistencia feroz. Las campañas francesas contra el Guazulu se intensificaron a mediados de la década de 1890, hasta que capturan a Touré. En 1900, Francia impuso un nuevo impuesto de captación para un programa de obras públicas en la colonia, que provocaría varias revueltas. Porque básicamente le estaban quitando todo y las obras públicas eran: hoy no te voy a matar si te quejas de que no hay agua. Ujú. Los programas de obras públicas... Vaya mierda que eso ya fue en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea... No, todavía no era la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, no? No, es principios del 1900. Ah, ya, con razón. Con razón, todavía no existían los derechos humanos. Sí, todavía no sabíamos lo que estaba bien y mal. Ujú. Solo sabíamos lo que era blanco y lo que era negro. Sí, no como ahorita que ya se respetan los derechos humanos siempre. Sí, la verdad es que es una fortuna que desde que existe la ONU no ha vuelto a morir nadie. Ujú. Sí, se dejó de morir gente que antes sí se moría. Sí, Bendita sea la ONU. qué raro también. Sí, no sabemos qué hacen. No, y ya somos muchísimos, ya Sí, es preocupante. Deberíamos de empezar a matar A gente. matar gente, ¿no? Ujú. Pero no podemos decirlo porque la ONU está vigilando. Entonces,
Los programas de obras públicas y la explotación relacionada de los recursos naturales requerían muchísima fuerza laboral. Y los franceses imponen un sistema de trabajo forzado que exige que cada hombre adulto a Costa de Marfil trabaje 10 días cada año, sin compensación como obligación para el Estado. Ujú. Este sistema estaba sujeto a un abuso extremo y fue el aspecto más odiado del gobierno colonial francés. Dado que la población de Costa de Marfil era insuficiente para satisfacer las demandas laborales de las plantaciones y bosques controlados por los franceses, los mayores usuarios de mano de obra en África Occidental francesa, los franceses, reclutaron a grandes números de trabajadores en Costa de Marfil. A medida que la agricultura adquiría importancia para el crecimiento económico, tanto los agricultores europeos como los africanos trabajaban para agrandar sus negocios. A África empezó a llegar el capitalismo. Que se vaya. Nadie te invitó. No mames, Lo carnal. que nos faltaba, puta madre. Miren, ahí viene el hijo de perra. Sí, ya llegó. El capitalismo. Es el señor Monopoly. Entréguenme sus minas de diamante. Esto causaba una necesidad de más trabajadores, mayor número de disponibilidad y durante este tiempo en medio, ya en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés dio sistemáticamente preferencia a los trabajadores de las granjas europeas y obligaría a los agricultores africanos a encontrar trabajadores voluntarios o a cerrar. Estas injusticias causaron muchísimo conflicto entre la clase trabajadora africana, porque se alejaban cada vez más de sus homólogos europeos y tenían ningún poder de decisión en el asunto, ya que ninguno de ellos era reconocido como ciudadano. Pues no. Pues sí, güey, claramente no iban a ser ciudadanos. Si hay europeos... Si en México, güey, tenemos como 5 gringos en la Roma, güey, y ya somos ciudadanos de segunda, y eso que es nuestro puto país y están rodeados de morenos. Ahora imagínate ahí que llegaron por sus huevos y se instalaron, güey. Es que eso no podemos permitirlo, güey, de verdad. Amigos, amigas que viven en la Ciudad de México, gringo que vean, métanle un zape, no los maten. Nomás, Sí, no. ajá, métanle un zape y abuchenlos, güey. Estaría verguísima, güey. Sí, que esa fuera la política, güey. Sí. No les haces nada para no meterte en un pedo, los abucheas. Sí. Cada vez que llegue. Buenas tardes. ¿Is this? Pero así todo el Shake Shack, güey. I was just looking for. You see my boyfriend. You want dollars. Chupe, la señora. Es que, verga, güey. Es que, de verdad, no hay cosa que hayan tocado los blancos que lo hayan hecho mejor, güey. Hace, pues justamente un mes estuve en Ciudad de México. Y, güey, de verdad me impactó la cantidad de zonas en las que ya eran, pero el doble de gringos que de mexicanos, güey. Ujú. Una locura, güey. Y insisto, o sea, no es culpa de los gringos. Es culpa del gobierno que no regula a los gringos, güey. O sea, que les permiten venir a hacer sus mamadas, Sí. güey. O sea, de verdad necesitamos hacer un apartheid antes de que ellos nos lo hagan a nosotros, güey. Estamos en el momento perfecto para llevarlos a todos a un campo de concentración donde tengan ahí de que sus panaderías bistro y su Whole Foods y la mamada, güey. Sí, comí varios de esos. Y ya los corremos, güey. O sea, los corremos y les hacemos ahí su gueto de gringos ricos, güey. Pero que no toquen nuestras ciudades. Es que, a ver, hay muchísimo café Asteri que les quedó muy bonito, pero perfectamente ese tipo de café Asteri, por ejemplo, en Guadalajara lo operan tapatíos locales. O sea, no necesitas a... No, pero deja tú lo de los negocios, güey. O sea, el tema inmobiliario es la misma mamada. Ah, claro, que conviertes a la ciudad en una ciudad hotel, en la cual Sí. realmente en las zonas más transitadas de Ciudad de México ya no vive ningún mexicano. De hecho, que ya no vive prácticamente nadie. La gente tiene que vivir en la periferia Ujú. porque las cotizaciones de la renta son en dólares y son elevadísimas. Sí, claro, güey. Ese es el problema, güey. O sea, el problema no es que haya gringuitos Claro. y que quieran vivir aquí, que quieran ir a su café Aesthetic y la verga. No, el problema es que como ganan en dólares los culeros, pues obviamente van a ganar más que la mayoría de la población, güey. Y pues los capitalistas, si no les ponen reglas, güey, pues te van a correr al Empiezan pito, a güey. desplazar gente. Sí, sí, Personas sí. que, o sea, yo tengo familiares que, güey, vivieron 100 años en la Roma, güey. Y esta generación se tuvo que salir porque la renta ya es una puta locura, güey. Ujú. Una renta en la Roma donde vivían mis primos, güey, que no es como que seamos ricos, güey. Ya es de que un depa de 100,000 pesos. Vete a la tuerca, güey. Sí, sí, en efecto. ¿Y sabes quién no O hizo en inglés, go fuck yourself. ¿Sabes quién no hizo nada para remediarlo? La culera que va a ser presidenta. Esa culera le va a regalar a Estados Unidos.
Ese es mi mayor miedo, güey. Siento que esa culera le va a regalar México a Estados Unidos. O sea, porque AMLO todavía medio se defiende de que los Estados Unidos dicen algo y AMLO al día siguiente se reúne con el embajador de China, güey. Y entonces dicen, para que vean, yo no me amedrento tan fácil. Miedo no hay, culero. De todo ya me voy a morir. A mí con quien me sienten platico. Pero Claudia, a la primera que Donald Trump, que va a ser el siguiente presidente, le diga, quiero que me des un poco de tu agua, se va a mear en los pantalones como perrito, Como chihuahua. como chihuahua, y le va a dar las presas. O sea, el chiste es que, a ver, estamos hablando de África. Y bueno, estas injusticias causaban muchos conflictos entre la clase trabajadora. Evidentemente, por lo que mencionábamos, no eran reconocidos como ciudadanos franceses, entonces no tenían poder de decisión. Y esta fuente de trabajo era tan importante para la vida económica de Costa de Marfil que en 1932 la AOF, la Organización de Food and Agriculture de su puta madre, anexa una gran parte de Alta Volta a Costa de Marfil y la administra como una sola colonia. Muchos marfileños consideran el impuesto de captación como una violación de los términos de los tratados protectorados, porque parecía que Francia ahora exigía un pago de los reyes locales en lugar de al revés. Gran parte de la población... Básicamente es como, dijiste que trabajabas para nosotros. Y que nos ibas a estar dando dinero. Y ahora te estamos dando dinero a ti y trabajamos para ti. No mames, es que tan gradualmente les van volteando la tuerca que ya cuando te das cuenta dices, vete a la tuerca, güey. Pero ya la tuerca se volteó, güey. Y allí es donde la tuerca, tú eres el rabo. Desde 1904 hasta el 58, Costa de Marfil fue una unidad constituyente de la Federación de África Occidental Francesa. Fue una colonia y un territorio ultramarino, bajo la Tercera República. ¿No te pasa que a veces eres tan marino que eres ultramarino? Uh-huh. Hasta el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los asuntos gubernamentales se administraban desde París. Y los trapos se lavaban en casa. Adelante. La política de Francia en África Occidental se refleja principalmente en su filosofía de asociación. En 1905, los franceses abolieron oficialmente la esclavitud en la mayor parte de África Occidental. ¿Cuándo? En 1905. Órale. En 1908, Gabriel Engoulevent fue nombrado gobernador de Costa de Marfil. Engoulevent tenía poca experiencia en África, pero creía que el desarrollo de Costa de Marfil solo podía proceder después de la conquista forzada, que él le llamaba pacificación. ¿Pero ese güey que era ese güey africano o...? No, era francés. Pero pues ya estaban en Francia. ¿Qué quería conquistar? No. De nuevo, como a los que se habían puesto al brinco, No. querían como volverlos a convencer de que el tratado era correcto y era bueno. No. Que había un proceso de pacificación para las revueltas. Conquista forzada. Todas las conquistas son forzadas, ¿no? Sí. Qué chingados. Pregunta de examen. Ajá. O sea, de que no mames, vamos a una pelea violenta. Pues todas las peleas son violentas, güey. No seas hijo de puta, güey. Envió expediciones militares al interior para sofocar cualquier tipo de resistencia. Como resultado de estas expediciones, pues algunos gobernantes locales fueron obligados pues, a ceder a las leyes existentes, suministrar alimentos a las fuerzas francesas y garantizar la protección del comercio y el personal francés. A cambio, los franceses acordaron... Los mataban. Los franceses acordaron dejar intactas las costumbres locales, de morir de hambre, y prometieron específicamente no intervenir en la selección de gobernantes, porque de cualquier manera iban a ser sus perras. Ajá. Sin embargo, los franceses a menudo pasaban por alto su parte del acuerdo porque deportaban o internaban a los gobernantes que no les parecían o que instigaban revueltas. También reagruparon algunas aldeas y establecieron una administración uniforme en la mayor parte de la colonia. Finalmente, reemplazaron el sistema Coutume con una asignación basada en el rendimiento. La asimilación presupuso la superioridad inherente de la cultura francesa sobre todas las demás. La política de asimilación en la colonia significaba la extinción del idioma, instituciones, leyes y costumbres anteriores a los franceses. Sí, pues es colonialismo. El colonialismo no nomás es económico, nunca es nomás económico. Una élite indignada, formada en prácticas administrativas francesas, se convirtió entonces en un grupo intermedio entre franceses y africanos. La asimilación se practicaba en Costa de Marfil en la medida en que un pequeño número de marfileños recibían el derecho a solicitar ciudadanía francesa. Sin embargo, la mayoría de ellos se clasificaban como súbditos franceses sin derechos políticos. No mames, o sea,
Literal, te dan todo lo culero. Ahora eres francés, pero no tienes derechos de francés, pero te Correcto. podemos decir francés. Es como, eso está culerísimo, Y güey. decían Sacre Blue. Ujú. Es como, ahora eres gringo, pero no tienes derecho a nada gringo. Es como, guácala. O sea, nomás me pasaste la roña. Además, eran reclutados para trabajar en minas, en plantaciones, como porteadores y en proyectos públicos como parte de su responsabilidad. También se esperaba que sirvieran en el ejército y que estuvieran sujetos al indigenat, un sistema de leyes separado para los africanos. O sea, eran esclavos. No, Sergio, eran ciudadanos franceses. Sin derechos. Correcto. Vaya que esos hijos de perra eran buenos para saltarse las leyes que ellos mismos impusieron. De que no, ya no es esclavismo, es amistad forzada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Vichy permaneció en control hasta 1943, cuando miembros del gobierno provisional del general Charles de Gaulle asumen el control de toda África Occidental. No, Charles de Gaulle no. La Conferencia de Brazzaville en 1944, la primera Asamblea Constituyente de la Cuarta República en 1946 y la gratitud de Francia para la lealtad africana durante la Segunda Guerra Mundial llevan algunas reformas importantes en 1946. Se otorga la ciudadanía francesa a todos los súbditos africanos y se reconoce el derecho a organizarse políticamente y se abolieron varias formas de trabajo forzado. Sí, después de que los franceses lo vieron cerca, ahora sí, güey. Y después de que ya ahora sí había comunidad internacional. Sí, y además de que no se habla mucho, pero el frente africano en la Segunda Guerra Mundial fue súper importante, Salvo güey. a Francia, güey, de este pedo, güey. En parte sí, o sea, en parte sí. Y entonces ahí sí los franceses fue como de que, amigos. Ay, a ver, Charles de Gaulle muy, victorioso, recuperamos París, pero tenía los huevos en la garganta, güey. Sí, nada, que la chupen los franceses. Verdaderamente creo que este va a ser el año de odiar a los franceses, güey. Tal vez. Son unos hijos de su puta madre. También empezó fuerte Estados Unidos. Pero eso ya de tiempo. Ya es bien de agencia. Sí. Se alcanza un punto de inflexión en las relaciones con Francia desde que se establece la Ley de Reforma de Ultramar, que transfiere varios poderes de París a gobiernos territoriales elegidos en África Occidental y elimina las desigualdades de voto. Hasta 1958, los gobernadores designados en París administraban la colonia de Costa de Marfil utilizando un sistema de administración directa y centralizada, que dejaba muy poco espacio para la participación de los marfileños. La administración colonial francesa adopta políticas de divide y vencerás, aplicando ideas de asimilación solo a la élite adecuada. Los franceses estaban interesados en garantizar que la pequeña pero influyente élite estuviera suficientemente satisfecha con el status quo para abstenerse de cualquier sentimiento antifrancés, que es lo mismo que pasaba, por ejemplo, en México. En México, una vez que ni siquiera los indígenas, sino una vez que los criollos empiezan a estar no tan de acuerdo, ahí es cuando vale verga. Porque a los demás los trataban de la verga. Pero era más bien a este intermediario medio élite, pero no peninsular, quien te mantenía un orden. Lo mismo pasaba de este lado. Había unas élites educadas en Costa de Marfil que estaban como que sí los cuidaban, porque en cualquier momento estos estaban a los demás. Sí. Aunque se oponían firmemente a las prácticas de asociación, los marfileños educados creían que lograrían la igualdad con sus pares franceses a través de la asimilación en lugar de la completa independencia. Un cambio que eliminaría las enormes ventajas económicas de seguir siendo una posesión francesa. Después de las reformas de la posguerra, los líderes marfileños se dan cuenta de que la asimilación implicaba la superioridad de los franceses sobre los marfileños y la desigualdad solo terminaría con un tema, la independencia. 1944. Charles de Gaulle propone cambiar la política de Francia y tomar el camino de una nueva era. Y 2 años después el Imperio francés se convierte en la Unión Francesa, que fue reemplazada por la Comunidad Francesa y pues nunca se terminaron de poner de acuerdo, ¿no? La sociedad francesa, el equipo francés. La mancomunidad francesa. El grupo francés de Francia. Sí. Francia S.A. Equipo Francia. ¡Eh! Charles de Gaulle picheando nombres, güey. Sí. Sí. La Liga Francesa. Francia y más. ¿No? ¿Francia? ¿Les late Francia? No, más Francia. No tiene punch. La France. Familia francesa. En diciembre del 58, Costa de Marfil se convierte en una república autónoma dentro de la comunidad francesa, como resultado de un referéndum el 7 de agosto que otorgó estatus de comunidad a todos los miembros de la antigua Federación de África Occidental, excepto Guinea, que votó en contra de la asociación. Sí, Guinea.
el 11 de julio del 60, Francia acuerda que Costa de Marfil se convierta en completamente independiente. Obtiene su independencia el 7 de agosto de 1960 y permite que sus miembros de la comunidad caducaran. Estableció la ciudad comercial de Abiyán como su capital. La historia política contemporánea de Costa de Marfil estaría entonces estrechamente asociada con la carrera de Félix Houphouët-Boigny, presidente de la República y líder del primer partido democrático de Costa de Marfil, hasta su muerte, el 7 de diciembre del 93. Uno de los fundadores del Rassemblement Démocratique Africain, principal partido político interterritorial pre-independencia para todos los territorios de África Occidental francesa, excepto Mauritania. Que la chupe, Mauritania. Houphouët llegaría por primera vez a la presidencia en 1941, al estatus político en el 44 como fundador de la Unión Agrícola Africana. Era un líder de granjeros. Uh-huh. Pues que eran casi todos, ¿no? Sí, y él era como el que más como movilizaba en las pequeñas causas. Somos un chingo si tenemos picas. Entonces ¿Qué fue plan? que desde Macuspana, Tabasco, perdón, de la Unión Agrícola Africana, una organización que logró mejores condiciones para los agricultores africanos y formó un núcleo para ellos. Correcto. Justo ahí, Pau. La lucha del pueblo es mi lucha. Sí, eso. Me vale ver. Después de la Segunda Guerra es elegido por un estrecho margen para la primera Asamblea Constituyente, representando a Costa de Marfil en la Asamblea Nacional Francesa. Dedicó gran parte de su esfuerzo a la organización política territorial y al mejoramiento adicional de las condiciones laborales. En mayo del 59, Houphouët refuerza su posición como figura dominante en África Occidental al llevar a Costa de Marfil, Nigeria, Alta Volta, hoy Burkina Faso, y Dahomey al Consejo Dahomey. Dahomey. Todos se llevaban bien con ese país, güey. Dahomey. Come here, come here. Yeah, Yeah, come here. Let me fill. Llega yeah. a Francia. Good morning. Good morning. Dahomey. Que hoy es Benin. Dahomey es Benin. Dahomey, Benin. Dahomey Benin is about to speak. People of Ivory Coast, I am your homie, Benin. No, I am Dahomey. I am not any homie. I am the homie. homie. Wow. Cuando eres tan buen pedo que no eres un homie, güey, eres el homie, güey. Ajá. Mantuvo que el camino hacia la solidaridad africana era a través de la cooperación económica, reconociendo el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados africanos. Verdaderamente era de homie. No, Houphouët. No, Dahomey solo estaba ahí. No, por eso. Houphouët era de homie. Houphouët era Dahomey. Era sí. Dahomey. Fue considerablemente más conservador que la mayoría de los líderes africanos, manteniendo estrechos vínculos todavía con Occidente. Rechazó la postura izquierdista y antioccidental de muchos líderes de la época porque realmente todavía no era el momento para... Pues los necesitas, Sí. o sea, es como, pues por más que de Estados Unidos, pues no podemos llegar y decirles pito y cerramos la frontera y pues no, güey, los necesitamos. Sí, es como, no es como que Puerto Rico pueda decir de repente, ¿sabes qué? Nada más con Estados Unidos, a la verga, tú y tu industria, vamos a vivir del reggaetón. De que Bad Bunny va a aportar todo el Producto Interno Bruto. ¿Qué? ¿Cómo? No me diga, No me dejaron. todos mi dinero está en Estados Unidos. Mis cuentas son en Bank of America. A mí me dijeron que lo metiera todo en cripto. En cripto. Me vale belga. Lo tengo en clip en que... Pero pregúntale al Arcángel, ese güey tiene pinta de que guarda su dinero abajo de su cama. Te dije que no les dijeras. A mí me parece de muy mala educación que digas dónde tengo mi dinero. No voy a pagar el PIB de Puerto Rico. Que sí me alcanza. Pero no quiero. Díganle al otro güey. Presidente en Miami. No. El presidente Yandel. Bueno. Y convocando a todos. El general Daddy Yankee. Esto es un llamado de emergencia. No tenemos gasolina. ¿Y qué hace ese güey aquí? Ricky Martin. Nos cae bien a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy está? buenas tardes, soy Ricky Martin. Sí.
En fin, Juffet contribuyó entonces a la estabilidad económica del país y se realizarían las primeras elecciones presidenciales multipartidistas en 1990. Chinga. Juffet ganó, pero 3 años después murió. ¿Cómo murió? No, o sea, murió de una enfermedad, ya era muy viejo, la verdad. Ok. Llevaba todo el siglo XX luchando por Costa de Mamando, Marfil. ok. Pero cuando por fin lo nombraron presidente Sí. y se logró una elección presidencial, duró solo 3 años. Bueno, pero lo logró, güey. Literal, ese güey sí vio su sueño Sí. cumplirse. Fue sucedido por su vicepresidente Henry Conan Bédier. Bédier fue derrocado Que la verga. el 24 de diciembre de 1999, durante el golpe de estado de 1999. Es que hay varios, entonces hay que aclarar. Hay que ponernos más creativos con nuestros nombres. De hecho, fue el golpe de estado de diciembre del 99, para ser más específico. ¿Eso fue antes o después? Del golpe de estado. Siguió entonces una recesión económica y la Junta prometería devolver al país a un gobierno democrático en el 2000. No, no creo. Pero el golpe de estado fue realizado por quien entonces se proclamaría como líder de la nueva junta, Robert Güey. Robert, güey. En realidad es como Güey, pero Robert Güey. Robert, güey. Güey permitió que se celebraban elecciones al año siguiente, Ah, perro. cuando perdió las elecciones frente a Laurent Gbagbo. ¿Y lo respetó? Güey, en un principio se negó a aceptar su derrota. Sin embargo, las protestas callejeras lo obligaron a dimitir. Ok. De que ya, güey. Literal ya, Y güey. Gbagbo se convertiría en presidente el 26 de octubre del 2000. Cuando el presidente Juffet, el que habíamos dicho antes, murió en el 93, había inaugurado una prolongada crisis de sucesión que realmente se mantendría durante varias décadas. Desde la independencia de Costa de Marfil, Juffet había mantenido la estabilidad política utilizando algunos mecanismos que dependían en gran medida del propio carisma personal de Juffet. Ujú. Las redes que había creado con la colonia francesa, las redes que creó con otras colonias africanas, y el país en realidad carecía de algunos mecanismos para regular la competencia democrática que no fueran el carisma de este güey. Qué cabrón cuando la estabilidad de un país depende de un cabrón. Un cabrón carismático. De un cabrón carismático que tiene todo, güey. Que controla todo. Y que literal si ese güey se va a chingar a su madre, güey. Chingó su madre todo. No mames. ¿Qué pasa mucho? Uno de los líderes de la oposición más poderosos, el mismísimo Laurent Gbagbo, que ya habíamos mencionado, había agitado durante mucho tiempo sí, por la democratización. Vamos acá. Mientras todo esto sucedía, Costa de Marfil había recibido históricamente un gran número de inmigrantes de países vecinos de África Occidental, especialmente de Burkina Faso. Buscando una mejor vida. Como Ay, no. Se apagó la luz. cuando sales de Guatemala para entrar a Guatopeor, güey. Y el flujo de inmigración se detuvo después de la independencia, debido a la relativa prosperidad de Costa de Marfil. La mayoría de los inmigrantes eran musulmanes y la proporción de musulmanes en la población marfileña aumentó de un 6% en 1922 a casi un 40% Ay, a cabrón. finales de los 90. Ay, papá. Para entonces superaban en número a los cristianos del país. Que no importa porque un cristiano puede más que 11 jugadores del equipo contrario. Y eran particularmente numerosos en el norte del país. Aunque la inmigración se ralentizó en los 90, la población musulmana continuaría creciendo. Qué cabrón la cantidad de musulmanes que hay. Debido En principalmente África. a una brecha de fertilidad. Se reproducían mucho más musulmanes, ¿Los musulmanes? que católicos. Pues, mira qué curioso. ¿Quién diría que la ponen más los musulmanes? Tal vez no la ponen más, pero la ponen mejor. Ok, ¿no? sí, porque el chiste no es ponerla más, es ponerla mejor. Resaltora. Digo, el Corán. Sí, tú reza algo. Los análisis académicos coinciden en que una causa fundamental de los siguientes conflictos serían la propagación de un discurso xenófobo y su movilización por parte de políticos oportunistas para tomar el poder de Costa de Marfil. Claro que sí. Las tensiones- xenofobia. Fue entonces que surge la ideología de la ivoirité, una ideología y política estatal bajo el presidente Bédier y su uso para marginar y excluir a inmigrantes, sus descendientes y ciertos grupos de ciudadanos marfileños. Ujú. Las tensiones étnicas, el sentimiento xenófobo y los conflictos comunales relacionados en Costa de Marfil procedieron al gobierno de Bédier.
Si bien durante el gobierno de Juffet se había logrado acomodar y gestionar bastantes relaciones entre los mismos marfileños, bajo Bédier, el surgimiento de esta ideología ivorité politizó los conflictos, haciendo que el origen y la afiliación religiosa fueran principales marcadores de identidad en Costa de Marfil, creando una división notoria. Claramente. El sociólogo Francis Sakinde señala que la ivorité, bajo Bédier, tenía matices que valoraban la identidad Akan, el grupo étnico del que te había contado al principio, que eran los que habían poblado Costa de Marfil. Eso era lo que querían ellos, porque lo consideraban que era una etnia que representaba más el sentimiento marfileño. Sí, eran como los aztecas o... Ajá, por así decirlo. Y la identidad cristiana, pero la variante central de la ivorité se enmarcaba como una forma de patriotismo y usaba el origen nacional como medida de marfileñidad. Oye, eso me suena a fascismo. Eso suena a todo lo que está en el segundo piso del Museo de Memoria y Tolerancia. Así, todos los conflictos que inician por ese pedo. Sí, pero eso es pues, es fascismo es puro fascismo. y duro y es, Sí. y es similar a la discriminación de la raza aria. Es que es eso, es eso, es como abocar a un misticismo antiguo, por ejemplo, la raza aria Claro. o la grandeza de los Estados Unidos, ¿no? De la raza blanca que hizo grande Estados Unidos. Es como si aquí en México dijera, es que antes éramos un gran imperio y hablara como de lo indígena y de lo azteca como parte para justificar segregación, pues. Los grupos percibidos como extranjeros tenían largas historias de migración a Costa de Marfil, tanto antes como durante el colonialismo. Por ejemplo, los burkineses habían estado representados entre residentes marfileños desde antes de que existieran estados en Burkina Faso y en Costa de Marfil. O sea, antes había burkineses que estados. Y muchos de sus miembros habían sido ciudadanos durante varias generaciones. En este contexto, incluso la variante más inclusiva, basada en la nacionalidad de la ivorité, tenía una marcada tendencia a denigrar y excluir a grupos de ciudadanos marfileños, especialmente a la población diulá, del norte de Costa de Marfil. Uno de sus líderes políticos, Ouattara, era así la descripción del diulá. Aunque insistía en que era un nacional marfileño y gran parte de base de apoyo provenía del norte predominantemente musulmán, y sus descendientes en las plantaciones agrícolas del norte. Son estos principales como líderes políticos los que empiezan a incentivar más el odio y la separación y las ideologías encontradas. Esto se vería como un movimiento estratégico para evitar un desafío de liderazgo de estas regiones, quienes en ese momento seguían siendo rivales de Bédier en el centro del país. El excomandante del ejército, Robert Wade, quien había sido presidente y también había sido general, ya no podía hacer nada al respecto porque había muerto en el golpe de estado y era... No mames, por ahí hubieras empezado. Pero el pedo no era nada más que muriera, sino que era la última persona que colaboró directamente con este güey que era el unificador de Costa de Marfil. Ajá, como con su Nelson Mandela, pues. Ándale. Ahora bien... Entonces se quedaban sin alguien que dijera, quiéranse, Simón, quiéranse. literal, ya no había nadie que les dijera, hey, quiéranse. vamos a agarrarnos de la mano y vamos a decir lo que nos gusta del de al lado. Ya no había. De que no me gusta que seas musulmán. No, eso no. No mames. Dile algo de su peinado. No mames. Chingada madre. Ahora bien, el presidente Laurent Gbagbo contaba con el apoyo de leales en los servicios de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas Nacionales. Además, reclutó presuntamente mercenarios extranjeros, algunos de los cuales previamente habían estado afiliados a la empresa sudafricana Executive Outcomes. Que suena así de que su eslogan es de que... Para estados golpeados, nuestros golpes de Estado. No, suena a una subdivisión de Tesla, güey. Sí. Incluyendo varios o de pilotos. Amazon. Esta empresa estaba principalmente conformada por varios pilotos bielorrusos, milicias civiles y en general rebeldes de otras regiones de África. Güey, el pedo de los mercenarios está bien cagado porque pues todavía existen, güey, como los güeyes que están en Rusia, que literal son güeyes sin patria, que es como, necesitas verguearte a alguien, yo tengo tanques. Y es como, no mames, güey, ¿en qué puta época vivimos, güey? Que neta puedes contratar mercenarios todavía para tu país. Y es en 2002 cuando Costa de Marfil oficialmente entra en una guerra civil, tras un intento de un siguiente golpe de Estado.
Los enfrentamientos entre distintos sectores se prolongaron por años y dejaron como saldo miles de muertos. El país, y sobre todo la ciudad de Boaké, quedó sumergido en un clima de horror y angustia. Ya había mencionado yo que con la muerte de Robert Way había muerto el último vestigio de un marfileño carismático y que unificara al país. Pero paradójicamente, con el estallido de la guerra civil, también coincide las primeras apariciones de Didier Drogba en la selección de Costa de Marfil. Sí, ya cuando hablaste de eso ya me imaginé que ibas a hablar de Didier Drogba. En realidad hay un auge de la selección marfileña a principios del siglo XXI, cuando el director técnico Henry Michel contaba en su plantel con Didier Drogba, Emmanuel Eubé y los hermanos Kolo y Yaya Touré. Muy buenos. Tenían la misión de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez en su historia, pero para ello debían vencer a Sudán. El 8 de octubre de 2005, Costa de Marfil vence 3-1 y sella su pase al Mundial de Alemania 2006. El país, por un momento, olvida sus diferencias y entra en un clima de júbilo gracias al fútbol. Está muy cagado eso, o sea, porque pues se habla mucho del fútbol, güey. O sea, como se le tira mucha mierda, ¿sabes? Al fútbol, güey, de que no mames, cómo se emociona y la verdad. Pero es que no, a veces como que se demerita el impacto cultural que puede tener el fútbol, güey, o el deporte, para neta, al menos por un momento, que dos personas que se odian a muerte por temas súper profundos y que son de siglos, digan, pero metió gol el Chícharo, güey. Sí. O sea, y dices, ¿qué pedo, güey? O sea, neta, me imagino que debe de haber estudios que hablen de eso, pero ¿qué genera, güey? Que un equipo de fútbol haga que dos personas que se odien medio no se maten al menos en ese rato. Es muy interesante que inclusive hay una línea de estudio de las relaciones internacionales que en su momento cuando a mí me hubiera interesado estudiar relaciones internacionales, esa me latía mucho, que es justo de los eventos de comunidad internacional no políticos. Porque los Juegos Olímpicos son otro. Lo que pasa también, ¿no? Que en una misma ciudad, ni siquiera un país como en una misma ciudad, metes gente de todos los países, de todas las ideologías, de todos los rincones del mundo y los haces que digan, ¡mira, ese güey nada bien rápido! Sí. Que pasa también con el fútbol y además al fútbol le metes este sentimiento que como con los Juegos Olímpicos tiene la representación. El fútbol te representa a nivel local, nacional y mundial, porque apoyas al equipo de tu ciudad, pero también apoyas a tu selección, pero también puede que apoyes a alguien en otro lugar del mundo con el que no tienes un sentimiento de pertenencia. Entonces sí genera varias cosas. Es como por ejemplo en las guerras mundiales, en la primera y la segunda, cuando en las navidades paraban las confrontaciones para echar una cáscara y una cena, güey. Sí, o sea que dices, güey, a veces el ser humano se inventa mil excusas para odiarse y a veces solo necesitan una para quererse, güey. Cuando termina el encuentro y clasifican al Mundial de Alemania, pues la prensa deportiva les pide algunas palabras a los jugadores y le dan el micrófono a Didier Drogba. Que aquí es donde digo, le das ese micrófono a cualquier otro cabrón, te dice algo así como que, y viste, el mister nos pone acá con la intención de jugar por la banda y yo estoy para hacer de poste y que entren jugando y no, pues ni siquiera eso, güey, o sea, porque eso ya es mucho. Eso es mucho, y bueno, es lo que venimos entrenando en la semana es un clásico, güey. Sí, güey, es lo que venimos entrenando en la semana. Se nos dio en esta ocasión. Pensar en lo que viene. Muy agradecido y nada, un gusto. Y... Sí, ¿ya cortó? No. Y bueno... Unas ganas de cagar tengo. Sí, güey, o sea... Si tú le pasas... Fíjate que pasa eso en Guadalajara, güey. Te das al locker de las Chivas, güey. Le das el micrófono a cualquier cabrón hace unos 10 años y resulta que es un güey que viendo sus declaraciones pone... No me abuches. Me pongo triste. ¿De qué? Quiero tu confianza. Güey, ¿de qué? Ya no quiero guerra. La guerra me lastima y me desconcentra. En cambio, Didier Drogba dijo, dame ese micrófono. Y dijo, marfileños y marfileñas del norte, sur, este y oeste. Hoy se han dado cuenta que todo Costa de Marfil puede vivir en comunidad, jugar en conjunto con un mismo objetivo. El Mundial. Les prometimos que esta fiesta iba a reunir al pueblo y ahora les pedimos nosotros de rodillas que se perdonen los unos a los otros.
El único país de África que tiene todas estas riquezas no puede permitirse caer en el caos. Por favor, es momento de dejar las armas y organizar elecciones libres para que todo salga mejor. Queremos divertirnos, seguir jugando y soltar las armas. Las palabras del capitán impactaron cabrón en los líderes del enfrentamiento. Ay, güey, es que... Digo, termino. Ya en 2006, Drogba es invitado por el gobierno de Costa de Marfil para recibir el premio al mejor jugador de África. Y entonces el futbolista le pide al presidente, enfrente de todos en el evento, que lo autorice a viajar a Bouaké para ofrecer el premio al pueblo en signo de unidad y paz. ¿Ahí seguía la guerra civil? Sí. Ok. El mandamás lo autoriza y la ciudad tomada lo recibió como un héroe. En esta visita, Didier se reúne con el líder rebelde y más adelante anuncian No mames. que el encuentro ante Madagascar por las eliminatorias rumbo a la Copa Africana, por decisión de la selección y de sus jugadores, se va a disputar en el centro de la guerra, güey. civil. Y los güeyes de Madagascar. No mames. No mames, ¿yo qué, güey? No mames. Somos 4 pingüinos, güey. Somos 4 pingüinos, un lémur. Nuestro portero es el Rey Louis. Un león mal comido. Una gorda. Y una jirafa hipocondriaca, no mamen. Y todavía nos llevan a la guerra, güey. Más adelante y un poco después de ese partido de clasificación de la Copa Africana, Drogba reúne a los representantes de ambos bandos y se comprometen a trabajar por la paz delante de las cámaras. Finalmente, en 2007, se anuncia el alto al fuego y la consolidación de un solo gobierno. Costa de Marfil celebra sus primeras elecciones presidenciales desde el 2000, en octubre de 2010. Gracias al esfuerzo de Didier Drogba. Lamentablemente, en octubre de 2010, una disputa sobre el resultado conduce a una renovada crisis política y al inicio de la Segunda Guerra Civil de Costa de Marfil. Pero mira, eso ya no es pedo de Didier Drogba, ¿no? Lo intenté. Mira, yo regué en la primera, ¿no? De que, oh, no mames, acabo de recoger, no pueden dejarlo así. 10 minutos. Algunos líderes no se presentaron en las elecciones ni las nuevas Fuerzas Armadas respaldaron un candidato. Algunos de los candidatos fueron encontrados muertos. La Comisión Electoral Independiente declaró a un rebelde como el ganador. Un resultado respaldado por observadores internacionales nunca fue avalado. Desaparecieron los estudios de analistas internacionales. Fue contradicho en este aspecto por el Consejo Constitucional y la ONU no quiso ni meter las manos. Ay, qué raro. Cientos de personas murieron en la violencia que siguió. Cientos de misiles fueron desplazados. La resolución del Consejo de Civiles, Seguridad... ¿no? De civiles. Civiles. El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato y llamó a todas las partes a reconocer a Ouattara como el presidente de manera forzada. La Segunda Guerra Civil terminaría con una derrota, arresto de Gbagbo en abril 2011 y 3.248 víctimas fatales. Pero la selección de Costa de Marfil registró su mejor participación en un mundial en 2006, donde Didier Drogba le metió gol a Argentina en el denominado Grupo de la Muerte. No pasaron de grupo. No. También estaba Holanda, Argentina. En el momento en el que quedaron fuera, otra vez vergazos. Más o menos. Pero por un momento, en el tiempo, Didier Drogba paró la guerra. Mira, es un cabrón que le ganó una Champions al Bayern él. Que ahí es donde está muy cabrón, güey, porque es donde entra como este tema que es como bien complicado. Obviamente el fútbol es solamente una partecita de la cultura de un país, pero no se puede negarle el impacto cultural que puede tener un deportista en temas políticos, culturales, sociales, que es cuando pues mucha gente dice, güey, ¿por qué verga le preguntan a los futbolistas sobre política? ¿O por qué verga le preguntan sobre problemas sociales? Y es como dices, pues sí, o sea, el futbolista no tiene la obligación de hablar de eso, pero pues, podría utilizar eso no le quita que tendrían el poder para hacerlo. Claro. O sea, que está chido, por ejemplo, los futbolistas que regresan a sus pueblos o a sus barrios y ponen de que academias o ponen como Rafa Márquez o como yo no sabía, el Pollo Briseño tiene también, o pues muchos, o sea, Nocotlán de que Carlos Salcido, mucha gente pues futbolistas, digo, igual como en todos estos enormes que regresan a sus pueblos y ponen como academias o tratan de mejorar a través de su influencia un poquito la situación, pero son figuras además tan poderosas a nivel mediático, güey. O sea, simplemente, güey, si Messi hubiera dicho, no lo votes al pelotudo. No mamen. No lo hagan. Pero yo creo que Messi con miedo lo hizo. No lo hizo porque
yo creo que lo votaban a él. Pero, o sea, es que imagínate ese pedo, güey, que neta, no tengo dudas. Si Messi salía y les decía, Por supuesto. no voten por Milei, por favor, Milei no gana. Pero fácil, güey. Pero fácil, güey. Obviamente es mucha responsabilidad que ponerle a un pelotudo que ni puede hablar, pues, pero... Que después pasa mucho que los deportistas terminan volviéndose políticos, güey. O sea, Tío, pues ve a Cuauhtémoc Blanco. sí, o por ejemplo en Filipinas, Manny Pacquiao, que Un es Pacquiao. una figura política importantísima, Sí. güey. Porque además, o sea, México tiene muchísimos deportistas que representan como algo para la ciudadanía, pero Filipinas, que son lugares pequeñitos, y hay un Manny Pacquiao que es La enorme. estrella, sí. Güey, pues es el cabrón más famoso en la historia de Filipinas. Ujú. Entonces te vuelves como esta figura tan grande. Mismo caso que pasaría, Sí. por ejemplo, con Didier Drogba en Costa de Sí, o Marfil. sea, no tienen la obligación, pero qué cabrón que sí pueden influir, pues. O sea, sí pueden influir, cabrón. Y creo que sí necesitan saberlo, güey. O sea, la manera en la que pueden influir, el que digan que sí o que no a cierto tema de la política, que apoyen a tal persona, influye muy cabrón. Claro, pues es lo mínimo, digo, porque como vemos, son siglos y siglos. Y digo, ya hablando del tema como más central del episodio, qué cabrón como Europa llegó, hizo su cagadero y dejó hecho mierda a África, güey. O sea, si a nosotros en Latinoamérica nos dejaron hecho cagada, digo, también el pedo es que siento que África está viviendo lo que nosotros vivimos en el siglo XIX, por ejemplo. O sea, todos los 1800. Que fue la post-independencia, que aquí neta era... Nos estábamos incendiando, güey. Siento que África apenas está viviendo eso. Porque si a la fecha ahorita te fijas en África y así, hay un chingo de países que siguen en guerras civiles y En golpes de y estado, golpes en de estado. dictaduras. ¿Por qué es eso, güey? Porque estos países llegaron, los extrajeron, los hicieron cagada, se fueron cuando ya era insostenible o cuando ya era muy cuestionable que siguieran estando ahí, Sí. sin importarles cómo dejaban esos países. Y ahorita los países de Europa se quejan de que es que ¿por qué viene tanta gente de África a nuestros países? Pues sí, cabrón, porque Porque hiciste mierda el país, güey. literal hiciste mierda a su país, güey, pues ¿a dónde quieres que se vayan, güey? Sí, creo también, o sea, sí les puede estar sucediendo algo similar a lo que pasó en América con las independencias y los procesos post-independentistas, pero es mucho más difícil en el contexto actual que se recuperen al mismo ritmo que lo hizo Latinoamérica. Claro, porque ahorita está el neoliberalismo. Exactamente, porque además tienen ese pedo de que viven encima en una crisis humanitaria mucho más difícil de superar por un proceso de desigualdad económica. Ujú. Vaya mierda, de verdad. Suena muy, muy mamador lo que sea, güey, pero de verdad este tipo de historias hacen que no me den ganas de ir a Europa, de ir a conocer Sí. Europa, porque es como... O sea, verga, güey, o sea, muchas de las cosas bonitas que ves ahí, güey, están literal construidas a base de explotación, güey. Es como el pedo del Museo Británico, que eso es robado, eso es robado, eso es robado, eso es robado, eso es robado. Lo único que no es robado es así de que, este es un mojón de la reina. O sea, y literal, güey. Fish and chips original. Sí, güey, o sea, todo lo demás es robado. De que esto era esto era de edificaciones romanas, de que una madrecita, y todo lo demás es robado, güey. Dices, verga, qué cabrón, güey, que todos esos lugares basaron su poderío en ¿En robar? robar y en hacer miserables de manera directa o indirecta la vida de miles y miles y millones de personas. Así que odien a los europeos y odien a los americanos. Está bien. Y recordemos con estima a Didier Drogba. Sí, sobre todo cuando le ganó al Bayern Múnich. Él. Él solo. Yo me vi ese Champions, fue él. Ujú, Que nadie les diga lo contrario. Y Peter Sech ujú. también. Así es. Y bueno, viste que el tema del neoliberalismo es complicado, los recursos, el acceder a movilidad social, pero se vuelve más fácil cuando te apoyan, como lo hacen mes a mes nuestros Patreons. Lo Patreon. Los Patreons nos mantienen haciendo este tipo de contenido y además reciben contenido extra directamente en la plataforma de Patreon y nos tomamos un tiempo al final de cada episodio para agradecerles a cada uno de ellos y esta no será la excepción. Así que, pues, agradecerle como cada semana, Gracias, nada más y nada menos que a Mateo Bifulco, gracias, a Jimena Cisneros, Gracias. Ariel Alvarado, gracias, Bruno Valles, gracias, Víctor Gómez, gracias, Héctor Israel, gracias, Isaac López, gracias, Ailén Benavides, gracias, Andrés Arreguín, gracias, Hugo Valencia, gracias. Linda Zúñiga, Gracias. Yeshar Hadi y Nancy Telles. Gracias.
muchísimas gracias de Gracias a nuevo todos. por toda la confianza que A han puesto todes. en el podcast. Todos. Y ya van a tener, si no ya lo tienen próximamente, van a tener el contenido de febrero. Recuerden ponernos también en el Patreon qué más contenido les gustaría ver ahí. Y pues ya saben, tienen que darle muchos likes a este video porque si no, la gente que nos está viendo en YouTube, si no dan muchos likes y ve mucha gente, hay muchos comentarios en este video, nunca va a salir la parte 2 del de la decadencia de Estados Unidos. Ujú. Ese, Sacaremos la parte 3, pero la 2 pero no. la 2 no. Y en la 2 se dicen cosas horribles. Terribles. Y yo ya sí lo volví a escuchar y siento que Probablemente no me la van a dar segunda parte visa. va a ser la más divertida, de hecho. Sí, ahora sí siento que no me van a dar la visa. No pasa nada, podemos ir a visitar. Argentina. Dale. De que nosotros hablando de lo horrible de la gentrificación y nosotros hay que ir a comprar departamentos a Argentina. Este es el momento para comprar un pinche edificio en Argentina con mi aguinaldo. Con lo que me dieron de crédito en Con lo Nu. que dan del Patreon. Sí, no mamen. Síganse uniendo al Patreon y se los juro que cuando tengamos un emporio de bienes raíces en Argentina, los invitamos. Sí, y les rentamos a precio. A precio. 7,000. No, yo creo que más, ¿verdad? Como 150,000 pesos argentinos. No, yo creo que muchísimo más. Muchísimo más. Pero bueno, lo descubriremos cuando eso suceda, ¿no? Vamos a checar cómo está el dólar ese día. Ajá. Nosotros fuimos los varos de la historia. Nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que Muerte a Europa. es correcto. Sí, Y- que se queme desde los cimientos. Si eres un deportista profesional, recuerda que siempre tienes la oportunidad de decir, no más guela, No más guela. no más guela. No más guela. Sobre todo si eres de Corea, porque pues, ahí sí a ti te llevan a la guela. Sí, O como los BTS, que ahorita están en en su su servicio militar. servicio militar y que cada que Kim Jong-un dice, hola, sí van a valer el belga, todas las armies es como, no, los BTS. No les va a pasar nada a los BTS, no se No más preocupen. No más guela. Gracias.